Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Como de costumbre, este servidor, Daniel Torres, les agradece muy sinceramente por esta sintonía tan tempranito, cuando en este miércoles tengo como invitado a Pedro Corzo, un prestigiosísimo periodista cubano-americano, columnista del Nuevo Herald, para echar un vistazo a lo que está ocurriendo en Colombia, luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos del cese al fuego definitivo entre la FARC, la narcoguerrilla de la FARC, y el ejército colombiano. Hubo un cese al fuego que entró en vigencia hace solamente 48 horas, entró en vigencia el lunes y que ahora queda pendiente un paso también definitorio en esta búsqueda de la paz en Colombia. Es la celebración del referéndum, ver qué dice el pueblo colombiano sobre las condiciones en que esta paz se está logrando. Y este referéndum sería el próximo 2 de octubre. Y de acuerdo con las encuestas, yo sé que a muchos de ustedes no les gustan las encuestas porque no las consideran exactas, a este servidor le pasa más o menos igual, pero las encuestas están dividiendo realmente la opinión dentro de Colombia de una paz que se está buscando con una cantidad de concesiones extraordinarias desde mi modestísimo punto de vista. Vamos a ver qué opina nuestro invitado, Pedro Corzo, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Antes que todo, gracias Daniel por esta invitación y por supuesto que muy buenos días para ti también y los televidentes. Bueno, cuando se habla en general de la búsqueda de la paz, se santifica la gestión. Nadie se puede oponer a la paz. Todo el mundo quiere la paz. Todos queremos la paz. Ahora, hay que echar un vistazo en profundidad de cómo se ha obtenido este cese al fuego. Todavía no se ha obtenido la firma de la paz. Se ha obtenido un cese al fuego que vamos a ver si en definitiva se cumple, porque por otra parte el Ejército de Liberación Nacional, que es otra guerrilla, con la cual todavía no se ha negociado en profundidad, está todavía presente en la vida militar y política de Colombia. Pero me refiero a las concesiones que se le han hecho. Estaba leyendo incluso un documento, tú hiciste un artículo extraordinario que estuve leyendo en el Nuevo Herald, manejando una ironía que te aplaudo realmente, porque daba gusto leer el artículo cuando tú decías que Santos está buscando la paz de una forma realmente, perdonando una serie de cosas y obviando una serie de cosas que son no perdonables y que no pueden ser obviadas, y es la impunidad. Como un criminal, como un secuestrador, como un torturador, como un violador puede llegar a ser político y tal vez llegue incluso hasta la presidencia de Colombia. De momento, según he estado leyendo, 5 senadores van a ser de la FARC. 5 senadores. Y 5 diputados, o sea, 5 a la Cámara de Representantes, van a ser de la FARC. El otro aspecto que a mí me llama la atención y no entiendo bien, estoy tratando de leer todos los acuerdos, es que solo con el 13% del electorado colombiano que apruebe el proceso de paz, ya eso santifica. Sí, es cierto, el 13%. O sea, algo difícil de entender. No es el 50 más 1. No es el 13% de la población que esté de acuerdo. Es que para mí es un referéndum con trampa. Claro. No importa que la mayoría de la población colombiana esté en contra, no de la paz, sino de estos acuerdos para llegar a la paz, que reflejan mucha impunidad, como tú acabas de decir. No importa eso, es que simple y llanamente el 13% del electorado que diga que sí a este proceso, según entendí en la lectura del documento, el que diga que sí el 13% ya es suficiente. O sea, es la minoría de la nación la que va a aprobar un proceso de paz tan importante que va a marcar el futuro del país y que va a llevar a que un número de asesinos en serie, torturadores en serie, terroristas consuetudinarios lleguen al gobierno, se conviertan en empresarios con la fortuna que han amasado durante años con el narcotráfico, el secuestro, incluido secuestro de niños. O sea, es muy difícil de entender. En mi opinión, el proceso no de paz, sino los acuerdos de paz que el gobierno de Colombia ha suscrito con la FARC. Este no es un primer acuerdo, hay precedentes numerosos de esto. Ya el gobierno de Colombia en su momento suscribió acuerdo con el movimiento M-19. También suscribió acuerdo el gobierno de Álvaro Uribe con las autodefensas, o sea, los paramilitares. En América Latina hay numerosos ejemplos de eso, pero paradójicamente hay ejemplos de grupos terroristas que fueron destrozados por las dictaduras militares, pero que al final de cuentas, cuando han regresado a las democracias, esos grupos terroristas han podido llevar a prisión a los militares y ellos no están en prisión. Es una paradoja.
No, en la forma que se está planteando el referéndum, si en definitiva se acepta que solamente el 13%, se da por descontado que se va a aprobar. Por supuesto. Porque el 13% se va a obtener, indiscutiblemente. Por supuesto, por eso yo me río cuando oigo que si la mayoría del pueblo está a favor o está en contra. No. De ese 13% solo, de los que están a favor del 13%, ya es suficiente para que se apruebe el proceso de paz. Ahora, tú escribías en tu artículo, que posiblemente veamos a Timochenko, por ejemplo, en un pasquín electoral, sí, aspirando a un alto cargo dentro del gobierno de Colombia, y a otros individuos que no se pueden denominar de otra forma, son criminales. Estas personas son delincuentes. Es que no tienen otro calificativo. Mira, son individuos que llevan, en primer lugar, muchos años haciendo la guerra o haciendo terrorismo, más en mi opinión que la guerra. La guerra, para aquel que lo hace por sus ideales, pues puedes debatirlo, discutirlo, pero es la guerra. La guerra no se hace de este tipo de conflictos en zonas urbanas o en zonas rurales con personas ajenas al conflicto. Se hacen entre las partes, entre el Estado y el grupo militar, el grupo insurgente que quiere cambios en ese Estado. La FARC no. La FARC llevaron la guerra al último rincón de Colombia. La FARC secuestraron, como te decía hace un momento, niños y adultos. La FARC creó campos de concentración, hay que decirlo así, en la selva colombiana, peor que los hitlerianos y los gulag soviéticos o los campos de concentración de UMAT, porque lo hicieron en plena selva, con unas condiciones realmente totalmente inhumanas, y lo hicieron. La FARC han puesto collares con explosivos, al mejor estilo talibán, a personas inocentes. La FARC han dinamitado animales, para eso que son defensores de los animales, y a la vez están de acuerdo con el proceso de paz. Han puesto dinamita en los animales, han hecho llegar esos animales a lugares públicos y los han hecho explotar. Claro, hay que comprender también al colombiano de a pie que lleva más de medio siglo en guerra prácticamente, y que con una inestabilidad tremenda dentro del país, y están buscando esta paz a toda costa, y esta es la expresión, a toda costa. ¿Qué lleva en un momento determinado en Colombia? El propio Álvaro Uribe Vélez, que tú acabas de citar ahora, puso a la desbandada a la FARC. Prácticamente los aniquiló sus principales cabecillas. Y este contexto dio posibilidad a que ellos aceptaran un proceso de paz, porque estaban totalmente en desventaja. Ellos van a firmar la paz, entre comillas, porque están totalmente en desbandada y a la defensiva, no por otra cosa. Si fueran poderosas y tuvieran fuerza, no irían a este momento. Daniel, hace muchos años, el hermano Nazario Sargén en Cienfuegos dijo públicamente: enero del año 59, hemos ganado la guerra y perdido la paz, en relación a la victoria de la insurrección en contra del régimen de Batista. La gente de la FARC pueden decir lo mismo: perdimos la guerra pero ganamos la paz, porque ellos perdieron la guerra que el presidente Álvaro Uribe, con mucha energía y siendo su ministro de Defensa por un periodo de tiempo, el señor Juan Manuel Santos, desarrolló y desplegó en contra de la FARC. Por eso, como tú bien has apuntado, la FARC decidieron conversar, si no, no conversan. Porque es que la guerrilla, para la mayor parte, o la violencia, para la mayor parte de los líderes de la FARC, se ha convertido en un medio de vida. Esa gente, como te decía hace un momento, nunca han trabajado en su vida. Son profesionales de la violencia. Son, pudiéramos decir, como los gángsters de Chicago o los grupos mafiosos de Nueva York. Son gente que no trabajan, son gente que viven no del cuento, sino de la violencia. Y como viven de la violencia, para ellos la única forma de llegar al poder es para seguir viviendo entonces del poder. La violencia no los llevó al poder, los están llevando a estas negociaciones, y los veremos de alcaldes, y como ya te decía, senadores y representantes, y por qué no, un Timochenko o cualquiera otro de los caudillos, pues los veremos postulándose. Lo que hay que preguntarse es si lo van a hacer con un AK-47 en la mano, en la pasquín electoral, demostrando yo soy el hombre, al mejor estilo de Fidel Castro, yo soy el caballo, como se dice en Cuba, sí, o lo van a hacer con un cinturón de explosivos. Cualquiera de esas dos cosas es válida para Timochenko. Ahora, desde tu punto de vista, Pedro, ¿qué lleva Juan Manuel Santos, un presidente que, como tú decías, cuando fue ministro del Interior en Colombia, realmente colaboró para reducir justamente esa guerrilla y tenía otra posición totalmente diferente? ¿Qué lleva a este hombre a cambiar totalmente de opinión y aceptar tantos tipos de exigencias por parte de la FARC
y no obstante aceptarlas para poder firmar este acuerdo? Voy a hablar a través de un amigo, un gran periodista, Ricardo Puentes Melo, que es un investigador muy profundo de la situación colombiano él, que tuvo que recientemente pedir asilo acá en Estados Unidos. Según él, Santos nunca estuvo en contra de la guerrilla. Según él, Santos siempre tuvo, y su hermano también, inclinaciones a favor de estos grupos irregulares. Tuvo simpatías. Ocupó una posición en el gobierno de Álvaro Uribe que le dio la posibilidad de llegar a la presidencia. Está más que demostrado que sin el apoyo de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos no hubiera sido presidente de Colombia. Hay muchos uribistas que tienen grandes reparos con las decisiones que ha hecho el presidente Uribe. Y esto lo he conversado con varios uribistas, las decisiones que hizo en su momento el presidente Uribe con sus colegas de gobierno. Grandes reparos porque aparentemente, según estas personas, el presidente Uribe se asesoró mal, y una de esas malas asesorías fue el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué gana? Yo honestamente no sé, más allá de que sea inspectore, un hombre de esa vertiente política que pretende representar la FARC, porque no podemos obviar un elemento importante en mi opinión. Las FARC fueron a las montañas o fueron a la lucha urbana aduciendo y defendiendo un proyecto ideológico, planteando que ellos estaban a favor de regímenes similares al castrista, de una supuesta, entre comillas, justicia social, como la del Partido de los Trabajadores de Brasil, que es un tema interesantísimo para abordar en su momento. Estos justicieros sociales, con el tiempo, simplemente se convirtieron en narcotraficantes, que viven muy ricos, se han apoderado de grandes cantidades de tierras, las han confiscado, han hecho que millones de personas se desplacen y abandonaran sus propiedades, han buscado testaferros que tienen grandes propiedades a su nombre. Por eso una revista británica, The Economics, planteó que la FARC tenía aproximadamente un capital de 10.000 millones de dólares. Y estas personas van a recibir una compensación económica de parte del gobierno colombiano, que algunos críticos dicen que es superior al salario mínimo que devengan los colombianos en general. Durante 2 años, mi querido amigo. Van a tener 2 años subvencionando al gobierno de Colombia a esos criminales, al de a pie incluso, que son los que menos van a recibir, pero van a recibir esto como si tuvieran, es una beca, le van a dar una beca, una botella se decía en Cuba. Bueno, ese es el problema serio, de que tú puedes querer la paz con todo tu corazón, pero hasta dónde esa paz realmente llega a la conciencia y a las convicciones de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque se está haciendo en base a la impunidad. Y cuando hay impunidad, desde mi perspectiva, es imposible la reconciliación. Esto de la justicia transicional, ¿tú crees en ella? Mira, yo creo que sí, yo creo que la justicia transicional, si se aplica como debe ser, hay que creer, porque a los conflictos hay que buscarle soluciones. Ahora, Timochenko no debería ser senador del Congreso colombiano, ni representante ni nada. Timochenko debería ir a prisión. Yo creo en la justicia transicional para el guerrillero de a pie, o sea, para el hombre, para la mujer, que se incorporó a la guerrilla por los motivos que fuera, hasta por delincuentes, mira cómo te hablo, por dar de encontrar la fórmula de que se reincorporen a la sociedad. Creo que esas personas hay que ayudarlas para que se reincorporen. Pero yo creo que el liderazgo de la FARC, como el liderazgo de los paramilitares colombianos, esas personas deben ir a prisión y cumplir largas condenas de cárcel. Yo te iba a contar, tú sabes que mi esposa es colombiana. Yo me encontraba en Colombia, en Medellín, un día, cuando escucho en la radio, en la televisión, no recuerdo bien, que habían asesinado a una mujer que aquí han hecho una serie de televisión, una mujer que fue de las primeras que se involucró en la droga en Colombia y llegó a ser una alta capo de la droga colombiana. Que estuvo en la cárcel acá y fue asesinada, sí, señor, cuando salió en libertad. Bueno, fue asesinada muchos años después de la muerte de Pablo Escobar. Fue hace 3 o 4 en plena calle, en un comercio. En plena calle, en una carnicería. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que más temprano que tarde hay algún individuo, hay una persona que tiene en su corazón la venganza, que no es buena, pero como no hay justicia, las personas recurren a la venganza. Y no creo que esa paz con impunidad de verdad lleve una paz real a la sociedad colombiana. Esa es mi opinión. Ojalá yo me equivoque. Yo deseo para cualquier país
y más para un país como Colombia, Venezuela, a los cuales nos unen a los cubanos lazos muy fuertes, deseo lo mejor, pero honestamente no creo que sea viable ese proceso de paz. Bueno, vamos a esperar el 2 de octubre, como te decía, va a ser el referéndum famoso, ya con este... Gabriel García Márquez, te voy a interrumpir, diría, sí, crónica de una victoria anunciada. No, por supuesto, con el 13% solamente, si eso se consolida y se confirma, se va a aprobar el referéndum porque el 13% sí va a votar a favor. Por supuesto. Si se hiciera algo diferente y fuera un referéndum, porque esto no sería un referéndum con un 13%, que fuera un 50% más uno, aquí sí, las encuestas están diciendo que está totalmente dividida la opinión colombiana con referencia a cómo se está aceptando este acuerdo de paz. Vamos a esperar y vamos a rogar justamente por esto que tú acabas de decir finalmente, que encuentre el camino. Colombia es un pueblo que se lo merece, en realidad. Sí, señor. Vamos a hablar un poquito en los minutos finales que me quedan contigo. Quería hablar contigo de Guillermo Fariñas, que está entrando en más de una treintena de días en huelga de hambre y que los médicos consideran que está entrando en una fase que pudiera ser absolutamente irreversible. Y tengo informaciones que quería que tú me las confirmaras o desmintieras, de que altos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana lo visitaron en las últimas horas. Sí, lo leí en la prensa de que un alto funcionario, el segundo secretario de la Embajada, si no me equivoco, o sea, el que viene después del embajador, fue a visitar a Guillermo Fariñas. Parece que sostuvieron algún tipo de conversación muy privada, porque le pidió a Fariñas que no hiciera público lo que se había dicho. Que se trató allí. Fariñas sigue empecinado en su huelga de hambre. De aquí viajó a Cuba el representante de FANTU, la organización de Fariñas, José Ramón Borges, con un petitorio y a la vez para elaborar fórmulas de cómo respaldar a Guillermo Fariñas en su huelga. Yo creo que es importante, denunciar esta situación, expresar solidaridad con Guillermo Fariñas y con todos aquellos que están en huelga de hambre en este momento en Cuba. Fariñas es el más conocido, es un premio Sájarov, que hay que aclararlo, es el único premio Sájarov que queda vivo, porque Osvaldo Payá Sardiñas, el primero, muchos afirman de que fue asesinado por el gobierno de Fidel Castro. La señora Laura Pollán, la segunda premio Andrei Sájarov que otorga la Unión Europea, muchos afirman también que fue asesinada por el gobierno de Fidel Castro. Y Guillermo Fariñas ha denunciado que él tiene información, que él tiene conocimiento de que el gobierno está buscando la forma de que él muera en esta huelga de hambre, que ya se aproxima a los 40 días, y es una huelga de hambre que, sumada a otras muchas que él ha realizado, pues le tiene que tener el organismo extremadamente dañado. Por lo tanto, es necesario un acto de solidaridad, más allá de las valoraciones que cada quien pueda tener sobre una huelga de hambre o sobre las personas mismas que realizan esa huelga de hambre. Yo creo que la solidaridad es mandatoria. Ahora, en el minuto final que me queda contigo, es que no acabo de entender cuál es la posición de Guillermo Fariñas, porque realmente el régimen no va a hacer ningún tipo de concesión, mucho menos lo que está pidiendo él, que públicamente, nada menos que un vicepresidente cubano aparezca en televisión o que edite un material, un comunicado, y que se responsabilice con que no va a haber más represión contra la oposición dentro de Cuba. En un régimen totalitario, dictatorial, en un régimen criminal, como ha demostrado ser el régimen castrista, no creo que esto se pueda lograr a través de una huelga de hambre. Tendría que haber una presión popular inmensa y un estallido social a las puertas para que esto pudiera ocurrir. Y entonces no sé por qué Guillermo Fariñas, que es un hombre extremadamente inteligente, no comprende que es muchísimo más útil vivo que muerto. Debería entenderlo. Yo estoy de acuerdo contigo, debería entenderlo, debería comprender y convencerse de que una persona que es un paradigma del proceso de confrontación a la dictadura, pues no debe morir en estas condiciones, que tiene que buscarle una salida a esta situación. Siempre hay salidas dignas para estas situaciones, y la demanda internacional que se ha hecho para que él deje la huelga de hambre, yo creo que es una excelente motivación. Él ha puesto en el tapete lo que existe en Cuba una vez más, como lo han hecho otros muchos antes que él, y lo harán otros después. Lo ha puesto en el tapete. En Cuba hay una dictadura cruenta y sangrienta, lo ha vuelto a gritar, lo ha vuelto a decir. Yo creo que es más suficiente y que no debe morir por este proceso, como tú bien dices. Te agradezco mucho, Pedro, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy, como de costumbre. Muchísimas gracias, enriqueciendo tú el programa. Gracias. Gracias a ti.